Hola, muy buenos días. A mí me sucede algo, que cuando en una jornada sale una organización, cualquier institución, y revela datos como los que ayer nos reveló la Asociación para una Sociedad Justa, y no veo una reacción de preocupación o una reflexión intensa de la sociedad, mi primer pensamiento es: ya miramos normal ese problema. Ya ese problema pareciera que no es prioritario. Miren, ¿cómo no reaccionar? Con un poco de vergüenza, con mucha preocupación, pero todo con una actitud reflexiva, que debemos entrarle de lleno a resolver esto que les voy a comentar. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó la sexta serie Estado-País Honduras 2022, vinculada a la situación del sistema educativo, planteando 3 desafíos para las nuevas autoridades. Uno de ellos, que más de 1.146.000 niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema de educación prebásica, básica y media, y con excepción de primero a sexto grado, en todos los niveles la cobertura es inferior al 50%. Fíjese qué datos. Disminuir los niveles de exclusión. Disminuir los niveles de exclusión constituye el primer desafío. El segundo es la baja calidad de los aprendizajes, donde un 70% de los hondureños no logra el estándar internacional mínimo en lectura. Cuando vi este dato dije yo: ¿será que no se interpretó bien? ¿Será que no se escribió bien? La baja calidad de los aprendizajes, donde un 70% de los hondureños no logra el estándar internacional mínimo en lectura y 85% no lo alcanzó en matemáticas. Dos aspectos básicos. Quien no comprende la lectura y quien está mal en matemáticas, muy difícilmente se convierta en una persona de éxito académico. Y un país necesita gente con éxito académico. Es decir, un país necesita obreros, un país necesita técnicos bien calificados, un país necesita mano de obra, un país requiere de gente con una academia básica, requiere gente de un nivel profesional técnico adecuado, pero también requiere de académicos, de gente que dé luz, que brille. Imagínese usted, sin comprensión de la lectura, qué literatos, qué poetas podrían surgir. Muy pocos, solo aquellos que nacen con unos dones inspirados desde lo alto, con la poca formación en matemáticas. ¿Cuánta ciencia cree usted que en áreas tan que despuntan en estos tiempos como la tecnología, en informática, pudieran surgir? Los estudiantes que asisten a escuelas públicas tienen 53 puntos menos en matemáticas que los estudiantes de escuelas privadas, señala la SJ. Me voy a quedar aquí, pero hay más datos que seguro cuando llegue a este invitado que tengo a mi izquierda, se va a sorprender conociéndolo como conozco. Porque él es muy competente en su campo, porque le gustó y comprendió las matemáticas, entre otras ciencias que estudió. Y hoy, para profundizar sobre este tema, tenemos aquí en el estudio de Frente a Frente al director
de Educación de ASJ, don Denis Cáceres. Denis, bienvenido otra vez al programa, y cuantas veces tenga que venir, bienvenido. Muy bueno. Es un placer, bienvenido. Renato. Los datos que usted acaba de leer son del estudio internacional de PISA, que es la evaluación de alumnos de la OECD, más Honduras, que entró en el año 2018. Son datos totalmente técnicos, científicos, no hay manera de rebatir. Repítamelos, por favor, una vez más. O sea, los datos que usted... Estos datos que usted acaba de leer en calidad educativa son del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, denominado PISA de la OECD, donde se evalúan competencias internacionales en matemática, competencias internacionales en lectura y en ciencia. Aquí tenemos solo los datos de lectura y de ciencia, que es lo que hoy nos trae acá. Y es así como nos podemos comparar ese 30% que tiene ahí. Yo sé que no es mi momento, ese 30% que sí logra la lectura y ese 15% que sí lo logra en matemática, se pueden comparar con niños finlandeses, con niños italianos, con canadienses. O sea que lo que tenemos es una desigualdad rotunda en el aprendizaje, porque ese 30% es comparable con cualquier ciudadano en el mundo, con cualquier joven de 15, 16 años de Finlandia o de Canadá. O sea, tenemos un 30% que sí puede lograr las competencias internacionales, un 70% no lo logra. Lo que vemos en Honduras es una desigualdad profunda del aprendizaje, brechas demasiado extensas entre los que saben y los que no saben. Gracias, Denis. La doctora Marisela Figueroa, ella es la subsecretaria de Asuntos Técnicos Pedagógicos. Y desde ya debemos aclarar que no estamos así porque asumió un gobierno hace 4 o 5 meses, ¿no? Correcto. Esto viene de muy atrás, de muy atrás. Partamos de esa premisa. Es estructural e histórico. Es estructural, es un problema estructural e histórico, claro. Sí. Agravado coyunturalmente. Correcto. Sí, por factores como la pandemia y... La pandemia es el más reciente, perdón. No, por eso le digo. Pero hay otros factores estructurales, hay otros factores estructurales históricos, 12 años de abandono en los centros educativos, totalmente abandono, y cuando decimos total abandono es total. Tema infraestructura, tema capacitación docente, tema de seguimiento y monitoreo, tema de textos. Es hoy los estudiantes no tienen nada de textos, o sea, es un tema bastante fuerte, pero con muchas variables. No es una sola variable, Renato, son muchas variables, y se lo digo también como académica que soy. Yo soy la viceministra técnico-pedagógica, me ocupo del asunto, y sí estoy preocupada, pero más que preocupada estoy ocupándome del asunto, con varias estrategias a implementar, que las vamos a conversar a lo largo del programa. Y yo diría que más atrás, desde hace 12 años. Así es. Sí. Así es. Si es estructural e histórico, no puede ser que el problema se agravó en los últimos 12 años. Esto viene de más atrás. Ningún todavía. gobierno ha estado excluido en la ocupación justamente de la educación en este país. Por eso es que es... Él es Andrés Martínez. Tengo que presentarlo, es el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Si usted me pregunta cómo eligieron a Andrés como presidente, si quiere lo respondemos más adelante. Pero aquí lo traemos como un hondureño que quiere reflexionar también sobre esta temática. Discúlpame que te interrumpí, Andrés. Además de eso, Renato, soy una persona que permanentemente estudio justamente este tipo de variantes. Y estamos casi a tono con Denis Cáceres, quien aparte de eso es muy buen amigo, a quien admiro muchísimo. Entonces, nosotros hacemos estudios permanentes. No te lo dije en sentido despectivo. No te lo dije en sentido despectivo. No se preocupe. Yo sé que estudias. Sí, es que mucha gente viene y dice, ¿y Andrés quién lo eligió presidente de la Asociación de Padres? Pues bien, indistintamente de cómo ocupe ese cargo, a mí lo que me importa es el criterio reflexivo de un estudioso también de la educación. Entonces le decía Renato que como decía la licenciada, no es cierto que solo son los últimos 12 años. Este es un problema añejo. Todos los gobiernos han tenido problemas permanentes. De hecho, todos somos testigos que la dirigencia magisterial de manera permanente, o el sector magisterial de manera permanente, ha cuestionado las formas de gobierno y las formas de administrar la administración pública.
la educación pública, perdón. El problema va más allá del tema, como decía el doctor Ávila, que tiene que ver con la voluntad política. Pareciera que no les interesa o pareciera que no les ha caído el 20, que si no es con educación, jamás vamos a salir adelante en este país. Podemos estar patinando como en el mismo lodo si no le ponemos atención a estos datos escalofriantes que a cada vez, a lo que nos interesa la educación, como los que estamos aquí presentes, nos pone los pelos cada vez de punta. Claro, así es. Y yo estoy seguro porque me han hablado muy bien de usted. Me han hablado muy bien de usted. Gracias. Yo estoy seguro que ninguno de los panelistas presentes aquí va a politizar este tema. Este no es asunto de un gobierno, de una administración, de uno o dos presidentes, ya aquí todos han coincidido que es un problema estructural e histórico. Y si es problema estructural e histórico, esto viene desde hace muchas décadas. Partamos de esa premisa, para que sea un debate enriquecedor. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Entonces, ¿sabes qué me sorprende? A mí me sorprende que ustedes ayer revelan esto. 12, 16 horas después, tú no tienes escándalo sobre esto que revelaste ayer. Así es. Y no escándalo, no lo llamemos escándalo. Reacción. No tenemos reacción, no tenemos preocupación, no hay debate, no hay convocatoria de nada. No sé lo que está haciendo, pero hoy nos lo va a decir que está haciendo. Pero yo sé que cualquier iniciativa en este momento, si no es con el concurso de todos, de los alcaldes, de todos, de los padres de familia, se queda pequeño, se queda pequeño. Pero quisiera que me revelaras los datos, por favor, Denis Cáceres, los datos que más asombro te causaron, mientras elaboramos una preguntita que aparezca en pantalla para que la gente debata, sugiera, reflexione, se estimule. Es que por lo menos yo desearía como hondureño que ante esto que ayer nos dijo ASJ hubiese un poquito de sensibilidad en todo el mundo y reflexionaran, como lo han hecho ustedes, como lo dijo Nelson Ávila, para dónde vamos si la educación está en estas condiciones. Por favor, doctor Cáceres. Sí, Renato, nosotros estamos seguros que la doctora Figueroa va a hacer un buen trabajo. Ella tiene un doctorado en desarrollo humano también, que somos egresados del mismo programa de doctorado, o sea que ella conoce el tema de desarrollo a través de la educación. Estamos seguros que lo puede hacer. Y sabe que por ahí por diciembre a mí me dijeron, Renato, una profesional de apellido Figueroa, quien me lo dijo no se acordaba plenamente de su nombre, podría ser la próxima ministra de Educación. Me dice, ¿quién? Le digo, dígame, para mí esto es fundamental, saber hacia dónde vamos, y comencemos con las personas que se eligen en los cargos. Y el otro candidato era Nelson Ávila, que conoce también el tema de desarrollo educativo, que sabe que la base del desarrollo humano es a través de la educación. No es posible alcanzar la salud ni el ingreso económico si no hay habilidades construidas a través de la educación. Entonces, usted está aquí hoy y genera la percepción entre todos nosotros que estamos ante una gran profesional en la que podemos tener confianza en el futuro de la educación. Sabemos que no es un asunto de una sola persona o de 4 años, No. que así como el problema se convirtió en estructural, solventarlo va a requerir de muchas décadas, no de 4 años. Entonces, comencemos con estos datos que deben sensibilizar a los hondureños. Sí, mire, Renato, ayer lo que presentamos es una investigación, un estado del país, cómo está la educación en este país, pero tomamos información que ha sido publicada, por ejemplo, con Ferema, el informe del IPE, que a usted se lo enviaron con los colegas de la UPN, y como una persona responsable, yo me di a la tarea de llamar a Mario Alas, a la gente de Ferema. Miren, concordemos los datos. Si nosotros vamos a publicar cómo está la educación en Honduras, pongámonos de acuerdo, porque a veces hay varianzas de 5% que a veces pueden ser toleradas a nivel científico, pero en los medios confunden. Entonces nos pusimos de acuerdo y tomamos el informe de PISA de la OSD, ese yo lo coordiné para Honduras. Está el informe de TERCE, también ese en su momento también yo lo pude coordinar para el país. Pero están los informes de Ferema, los datos de la Secretaría de Educación, los datos de la Autónoma, los datos de la UPN. Hicimos un equipo de expertos y empezamos a analizar y sacar conclusiones. La primera conclusión, Renato, es
en este país a diario se le van 500 niños, a diario. Todos los días que usted abre los centros educativos en este país, se le van 500 estudiantes, exactamente 491. Cuando dice Denis se le van es dejan la escuela. Sí. Diariamente dejan la escuela 500 niños. Sí, eso le suma al año entre 98.000 y 115.000 estudiantes que se mueve el intervalo. O sea, hay, por ejemplo, 2015, 2016, ya iba subiendo a 90 a 95.000 estudiantes. Pero ya cuando iba a 2019 ya estaba en 110, 115.000 estudiantes. O sea, eso es lo que perdemos en un año regular. Y para que la gente no se confunda, en los 200 días de clase, calcule 100.000 estudiantes perdidos, le va a dar casi un promedio de 500 estudiantes. De ahí sacamos ese dato para ponerlo enfrente del informe. ¿Cuántos niños perdemos diario? Cerca de 500 estudiantes se nos van diario del sistema educativo. Ahora, Renato, después la trayectoria. A primer grado a usted le llegan 230.000 estudiantes, a primer grado. Cada año que pasa usted pierde un promedio de unos 12.000 estudiantes. O sea, cuando va a segundo ya son 12.000 personas menos, cuando va a tercero unos 12.000 en promedio. Renato, cuando usted llega en este país, cuando usted llega a educación media, de los 230.000 solo se gradúan 75.000 estudiantes de bachillerato. ¿Qué quiere decir, Renato? Que solo sobrevivieron 3, de 10, solo sobrevivieron 3. Y de esos estudiantes de primer grado, de 230.000, solo el 10% llega a la universidad. Es un intervalo entre 17.000 y 25.000 estudiantes, que eso le da de 10 estudiantes que ingresan a primer grado, solo 2 llegan a la universidad, para ser exacto 1.7 y 1.8, lo vamos a redondear a 2. Esos son los únicos que sobreviven de 9 a 10 años de escolaridad en este país. O sea, que los estudiantes llegan, el padre de familia hace el esfuerzo por llevarlo al centro educativo y el sistema de manera simbólica lo comienza a expulsar. Y los que va expulsando, el 60% opinó de los padres de familia que entrevistamos que es por razones socioeconómicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se mueve toda la maquinaria del sistema educativo, a quien sacrifica es a los niños más pobres, a los jóvenes más pobres. Y los únicos dos, estos dos que están ahí en pantalla, los únicos dos que sobreviven, que llegan a la universidad, es porque están entre la clase media y un poquito más arriba con la clase que tiene mejores recursos económicos. Los 8 sacrificados son los más pobres. ¿Qué quiere decir? Esta maquinaria que tenemos montada, este sistema que tenemos montado es excluyente y cada vez que avanza la probabilidad de estar fuera aumenta. Esto no ocurría en tiempos anteriores, Renato, vamos a hablar entre el 80 y el 90, hay una crisis del aprendizaje en este país desde el 2000, pero es una crisis también que las pruebas internacionales han puesto. Posiblemente teníamos crisis, pero antes este vehículo que nos llevó a todos, yo vengo de escuela pública, el doctor Nelson también, usted también. Yo creo que aquí todos, yo también. Bueno, ese vehículo, Andrés también, pura. Así es. Ese vehículo de la escuela pública, que posiblemente era un vehículo viejo en el que nosotros nos subimos, fue un vehículo que nunca se paró, nunca nos excluyó y nos llevó acá. Tenemos un abogado acá con el Andrés Martínez, tenemos la doctora, Renato, el éxito que usted ha tenido, el doctor Nelson, el éxito internacional, y yo que me meto en algunas cosas complejas. Y tenemos entonces, un denominador común, capullo colita. Sí, le dio capullo colita, sí. O ya un poquito más. Un poquito menos, ya fue Nacho. Ah, usted fue Nacho, pero antes de Nacho era capullo y colita. Pero también me lo leí porque mi mamá, profesora, y me crié en la escuela comiendo leche clean, no había ni con quién dejarme, y aprendí a leer a los 5 años, y capullo y colita leído. ¿Capullo colita? Un poquito antes de capullo. Un poquito antes de capullo y colita. Ok. Por ahí. Yo haciendo oraciones en recreo, Renato, Sí. haciendo oraciones. Sí. Bueno, me están viendo los profesores de Duyure, que de allá vengo de Duyure, Choluteca. Renato, entonces, Renato, lo que estamos viendo, lo que está revelando el informe de ASJ, no es posible, Renato, que ese vehículo que nos trajo hasta acá es el vehículo que no puede traer a los niños y a los jóvenes en este momento al otro lado del río. No lo puede cruzar, ese vehículo no sirve
en el que ellos se están transportando. No van a llegar aquí donde nosotros estamos. Mira, este informe del PNUD está mencionando que las personas como nosotros, que llegamos al otro lado del río, no somos capaces de hacer nada por los otros que están al otro lado del río, que son los niños y los jóvenes en este país. Este informe, Renato, lo que revela es una exclusión estructurada, una exclusión masiva de los niños más pobres, de los jóvenes más pobres, que a los 15, 17 años tienen que abandonar el sistema educativo porque no pueden financiarse la educación. Y esto no lo estoy diciendo yo como por lo que he leído, nada, es que cuando le preguntamos a los padres, el 60% estaba revelando que es por razones económicas que están dejando la escuela. Estos jóvenes que se van, no regresan al sistema educativo, Renato. En la pandemia hemos perdido 300,000 estudiantes, todavía no están en el sistema educativo. Este informe del Banco Mundial está revelando que son 2 años perdidos de aprendizaje en América Latina, pero hay una evaluación de la UPN también que mencionaba que el 40% del aprendizaje se perdió en la pandemia. Entonces, el Estado debería concentrarse en este momento en cómo rescata a esos estudiantes que se fueron de la pandemia y cómo rescata los 2 años de aprendizaje, porque el mundo, el movimiento educativo aquí en América Latina, Banco Mundial, UNESCO, en eso es que se están moviendo. Permítame unos segunditos, Denis, porque la subsecretaria de Educación, Marisela Figueroa, tiene unas observaciones a lo que tú estás planteando en este momento a los hondureños. Bueno, no estoy del todo de acuerdo. En primera instancia, ubiquémonos en contexto. Y más que señalar el problema, señalemos soluciones. Pero yo diría, las pruebas PISA, yo tengo mis propias apreciaciones desde lo social. ¿Y por qué, Denis? Porque las pruebas PISA nos están haciendo, son inequitativas. ¿Por qué son inequitativas? Usted nos está comparando con Finlandia. Y le voy a decir una cosa. Los niños de Finlandia y los niños de Honduras viven realidades económicas y sociales totalmente desiguales. Entonces, partamos de que la educación, para converger y para tener la calidad educativa anhelada, o quizás asemejarnos a lo que nosotros hemos vivido en el sector educativo público y que somos producto de la escuela pública, entonces hay muchas, pero múltiples variables, Denis. Entonces, si usted empieza y me compara las pruebas PISA con Finlandia, perdóneme, pero desde ahí la credibilidad y la cientificidad se pierde, porque la objetividad es distinta, porque nuestra realidad es distinta y porque nosotros como hondureños, lejos de estarnos viendo dónde está el mal, entonces busquemos dónde está la solución. Yo le voy a decir una cosa, es verdad, muchos niños se nos han ido, las caravanas. ¿Con quién les van los niños? Con sus padres. Recientemente. Y solos. Y solos. ¿Sabe cuántos niños solos tenemos en frontera? Según el último reporte, tenemos 1.800 niños en frontera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde ya hicimos 3 acciones. Recuerde que cuando nosotros asumimos, no estábamos en clase. No había vacuna infantil pediátrica. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Partamos de qué. ¿De qué es lo que estamos haciendo para contrarrestar esta realidad que es crítica y dura? Eso yo no lo voy a negar, porque yo soy objetiva y soy profesional, antes que cualquier otra cosa. Entonces, número 1, preocuparnos, la presidenta con el ministro de Salud y de Educación se sientan y se preocupan por la vacuna pediátrica. Acción número 1. Número 2, los centros educativos hacemos un diagnóstico. La infraestructura escolar se encuentra destruida. Váyase de su casa usted 2 años y regrese, ¿cómo la va a encontrar? Por Dios santo, esa es una realidad. Entonces, empezamos a buscar fondos para la infraestructura escolar y dedicarnos a 2 rubros. 1, saneamiento y techos. El primer lineamiento pedagógico, Renato, que nosotros hicimos en retorno seguro a clase fue hacer con USAID, con apoyo de USAID, el plan de retorno. Entonces, los profesores elaboraron su plan de retorno y el lineamiento pedagógico fue: su aula está diseñada para 20 estudiantes.
muy bien, pero tiene 40. Aquí, en la urbanidad, tienen 40 estudiantes. Entonces, divídalos en 2 subgrupos. Grupo A, grupo B. Vaya 2 días a la semana. Con el grupo A lunes y martes, con el grupo B miércoles y jueves, y el viernes déjelo para trabajo en línea. Tercer lineamiento que hicimos. Vamos, aparte de que ya estamos en el aula, pero estamos poco tiempo, vamos a priorizar, porque el estudio de USAID, antes de este estudio nos dijo, el estudio de USAID salió mucho antes, de Honduras, donde nos dice que los niños de 11 años, de 5º grado, no tienen comprensión lectora, y que los niños que están hoy en 3er grado no han ido nunca a la escuela, y fueron promovidos sin saber nada. El estudio lo tenemos, USAID nos lo entregó. Y cuando yo recibí ese estudio, le digo como hondureña, como profesora, como madre, santo Dios, ¿qué sigue? Bueno, ocuparnos del asunto. Venimos, conversamos, técnicos, especialistas, vamos a hacer la priorización curricular en español y matemática. Porque si el niño sabe leer y escribir bien, entonces Renato tiene comprensión lógico-matemática. Claro. Los estudios sociales y las ciencias naturales, como dice, vienen por añadidura, pero logramos la comprensión matemática. Entonces nos fuimos al currículum a hacer el lineamiento pedagógico para la priorización curricular en español, para contrarrestar ¿qué? Esa realidad. Porque no es, es que es real de que los niños no saben leer ni escribir los que están en 3er grado hoy. Y nosotros, si lo comparamos a años y a décadas anteriores, cuando aprendíamos a leer y escribir, en mayo sabíamos leer y escribir. ¿En 1er grado? En 1er grado. Y los que venimos de hijos de profesores, sí, antes, porque la profesora sí nos exigía, la mamá hiciera tu profesora, tu mamá te iba doble, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos ocupamos de ese asunto, nos estamos ocupando. La presidenta ha hecho el programa social de Red Solidaria. Viene otra vez, vamos a motivar a nuestros niños y niñas a través de becas escolares, con 2 líneas de acción. 1, la excelencia académica será premiada, y 2, vulnerabilidad. Otro de los temas sociales, estamos también trabajando para la merienda escolar, con organización desde lo local, con padres y madres de familia, y más la mujer, porque este es bueno, hoy me encuentro con puros hombres yo aquí, pero soy la mujer. Pero hay una mujer, y ese es un buen paso, cualitativo. Entonces, hay una mujer. Son las mujeres las que más le apostamos, son las madres de familia las que más se preocupan por estar en la escuela y por preparar los alimentos. Entonces estamos organizando los comités de madres y padres de familia para la preparación de la merienda escolar. Otro siguiente paso que estamos dando, que estamos haciendo, y que es cuantitativo y cualitativo, porque representa una gran inversión y que no estaba, y hay que decirlo, no estaba y está regresando. El bono tecnológico viene a ser una variable coyuntural que le apuesta a la educación. Si el campesino pobre tiene para la siembra y cosecha, hay seguridad alimentaria y nos garantiza que el niño va a la escuela. ¿Quiénes son los niños excluidos? Sí, tenemos una cantidad de niños excluidos y otras por trabajo, que están en las meloneras, que están en las cafetaleras, y tenemos otros que se nos han ido porque aquí no había esperanza. Entonces, estamos trabajando las condiciones socioemocionales, estamos trabajando con los gobiernos locales, les estamos pidiendo que su prioridad sea la educación. Y yo, Renato y compañeros, no concibo, y coincido con usted totalmente, y hasta hoy tengo el placer de conocerle, yo no concibo, y uno de mis lemas de vida es: no hay desarrollo en un país si no pasa por la educación. Tenemos que apostarle a la educación, pero se está viendo materializado ese aspecto. ¿Y dónde se está viendo materializado? En el presupuesto. Hoy por hoy, los cooperantes ya están alineados y ya saben cuáles son las líneas que deben de apuntarle a la infraestructura escolar. Hoy por hoy, entonces, ¿qué hicimos? Otra acción pedagógica puntual. Bueno, entonces hagamos la guía de nivelación escolar. Nos sentamos con USAID, las guías GANE, cuadernillos de trabajo. ¿Usted recuerda el Aprende Conmigo? Sí. Y recuerda que le ponían la sílaba y también le ponían abajo hacer. Entonces está lo cognitivo, la competencia para adquirirla es lo cognitivo, conocimiento, el hacer, y va implícito el valor del ser.
Entonces allí adquirimos la competencia. Pero es muy importante decirlo, y en este momento que son las 7:31, es que nadie de los que está aquí la está responsabilizando a usted, está responsabilizando a las actuales autoridades de la Secretaría de Educación, ni al gobierno. No, pero es nuestra responsabilidad dar respuesta. Es que solo tienen 5 meses. Lo que estamos planteando son los enormes desafíos que ustedes tienen en esta administración. Cuando viene Denis y dice, solo 2 hondureños terminan en la universidad, de 10 que comenzaron en la primaria. Él expone eso como... que ingresan a la universidad, no necesariamente que terminan. Bueno, también, correcto. Es oportuno. La trayectoria universitaria es otro cuento. Entonces, ¿usted por qué tiene que sentirse responsable de este dato si apenas hace poco asumió la subsecretaría? No. Es el planteamiento que hace él de dónde estamos en la educación en este momento. Correcto. Y los enormes desafíos que ustedes tienen. Ahora, ¿qué les ha parecido la intervención de la subsecretaria ante lo planteado? No, me parece muy bien, pero antes yo felicito a Denis. He visto a Denis, Lester, Kenneth de la ASJ, que siempre han presentado, en mi opinión, estudios muy importantes. En este caso, ASJ Conferema, que ha presentado este hecho. Ayer estuvimos precisamente en ese evento y me parece importante. Renato, a mí me parece correcto como se comienza. Primero es el diagnóstico y después se hacen las soluciones. Entonces, si le parece, ahora solamente intervengo con respecto al diagnóstico y después me da la oportunidad para plantear las soluciones. Primero, diagnóstico. 1. La educación es un derecho humano fundamental. De acuerdo. Si no entendemos eso, entonces no entenderemos exactamente lo que significa la educación. Bajo este punto, todo gobierno que no priorice la educación se convierte, de hecho, en un violador de derechos humanos. Yo explico. Es importante que lo podamos entender. Ese es el primer punto. El segundo punto. La educación es el motor del desarrollo. No es la economía. Soy economista, también, obvio, también tengo estudios a nivel de educación, pero la economía es la base del crecimiento y el crecimiento es lo que le da los recursos para poder financiar la educación. Pero economía sin educación no hay desarrollo y eso es importante que lo podamos tener presente. Tercer punto. Invertir en educación y en salud significa reducir las desigualdades en Honduras. Significa reducir las desigualdades. Honduras es de las sociedades más desiguales de toda América Latina y del mundo. América Latina es la sociedad más desigual. ¿Qué significa desigualdad? Significa que pocas personas tienen en sus manos la inmensa mayoría de la riqueza. En otras palabras, la inmensa mayoría de la gente está fuera de los frutos de la riqueza. Entonces, si no invertimos en educación y en salud, entonces vamos a hacer una sociedad cada vez más excluyente, cada vez más desigual. Y se demuestra en los datos que ayer presentó Denis, el porcentaje de asignación presupuestaria en educación cada vez más es decreciente con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces deberíamos, en las sugerencias después, deberíamos establecer una política de Estado en donde se establezca un punto mínimo de relación del Producto Interno Bruto con educación para evitar esas manipulaciones, ¿no es cierto? El cuarto punto que me parece importante poder plantear es que ¿qué es educación? Todos hablamos que es educación. ¿Educación para qué? ¿Y a beneficio de quién? La educación no solamente es un proceso cognitivo para, ojo, ser eficiente en el trabajo, me explico. Es una visión de habilidades, destrezas, aptitudes. Esa es una visión clásica de la educación. El verdadero objetivo de la educación es la creación de seres humanos responsables con la humanidad, con el medio ambiente, que sean buenos ciudadanos y que contribuyan a transformar su medio. Ese es el objetivo de la educación, basados, obvio, en la ciencia, en el conocimiento, en lo cognitivo. Pero eso es importante. En este sentido hay un quinto elemento. En Honduras no hay sistema educativo. En Honduras lo que existe son compartimientos estancos. Usted analiza, por ejemplo, el sistema educativo de prebásica,
con la básica, ya sea básica primera fase, de primero a 6 años, o del séptimo al noveno como básica de segunda, o bachillerato, etcétera, etcétera. Y luego, la universidad usted encuentra como compartimientos estancos. Entonces usted debe establecer líneas conductoras para que esto pueda llamarse sistema. Porque el sistema es la articulación entre diversas estructuras, y las estructuras están separadas. El otro elemento, pero debería darle un poquito más de detalles a la gente de que es compartimientos estancos. Bueno, ya dije, son estructuras separadas. Sí, porque yo no quería que se interprete estancos. Aquí el estanco, la mayor parte, por la claridad que tenemos, lo asociamos como cantina. ¿Sí? Claro. Entonces me baja un poquito la tecnicidad del lenguaje para que lo entienda todo. Lo que pasa es que ese es un lenguaje técnico que se utiliza usted sabe en el sistema educativo. No, pero por eso dije yo, estructuras separadas. Perdón, termino. Esos son 5 elementos que me parecen. ¿Y que hay alguno más? Y después nos vamos a continuar debatiendo. En el diagnóstico, entonces, para modificar el sistema educativo, y esto es determinante, no solamente en el contenido, que debería concentrarse, en mi opinión, eso van las 4 propuestas, en matemáticas, en toda la parte lingüística, conocimiento de ciencias naturales, cultura, no hay educación, o sea, y la educación es parte de la cultura, y al mismo tiempo en idiomas. Esos 5 elementos, perdón, ¿por qué digo esto? Porque el problema es que hay que cambiar el método de enseñanza-aprendizaje. Es el modelo japonés el que acaba de proponer. Así es. Sin método de enseñanza-aprendizaje, ¿qué método tenemos? ¿Qué método tenemos? Tenemos un método acrítico, tenemos un método ahistórico, tenemos un método parcialmente libresco, tenemos un método, en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, un método totalizante que podamos entender el punto y de dónde se deriva el punto. Tiene que ser crítico, tiene que ser histórico y tiene que ser, sobre todo, propositivo, proactivo. Todos esos son elementos, características. Sin ese método, entonces, y aquí concluyo, continuaremos reproduciendo una sociedad de ignorantes y de exclusión, desigual. Que solamente, desigual, así es, que solamente beneficia ¿a quién? A un pequeño grupo que le interesa tener un pueblo cada vez más ignorante para existir ellos como líderes y para apropiarse ellos de la riqueza de todos nosotros. Entonces, claro. Entonces por eso estamos en este debate. Por eso, nunca seremos insensibles a no debatir un tema de educación que algún grupo, alguna organización, alguna institución socialice con los hondureños. Ayer se presentó un informe. En años anteriores se han presentado informes y siempre que eso ocurre aquí hay debate. A mí lo que me da coraje y una profunda decepción es el desinterés de casi toda la sociedad cuando hay informes como estos. Yo no quiero criticar a medios de comunicación, no quiero criticar a gremios. A la sociedad en su conjunto. Es a la sociedad en su conjunto. Es que nos parece, cuando vemos datos como los que nos plantea SJ ayer, que eso es tan normal históricamente, que no tenemos por qué sensibilizarnos a hacer un punto de inflexión sobre esta temática. Ya aquí han coincidido todos, incluyendo la subsecretaria de Educación. No esperemos un país diferente, un país mejor, un país con menos desigualdad, con menos inequidad, con menos prosperidad, con menos humanismo, si seguimos así como vamos. No lo esperemos, no lo esperemos. Entonces, hay un diagnóstico que tú te estás encargando de él, ¿sí? Tenemos una subsecretaria de Educación muy inteligente, muy reflexiva. ¿Van por el camino correcto ante esta situación planteada? Aquí habrá autocrítica y habrá crítica con el ánimo de contribuir y de ayudar. Claro. Y entonces, como Andrés es el próximo que interviene, te pido que me esperes unos minutos para que vayamos primero a la pausa comercial. Y luego seguimos con el debate. No podemos seguir así. En 15, 20 años, si seguimos así, ¿dónde estaremos ubicados en el concierto de naciones? Más abajo. Más abajo. Bueno, ¿en qué lugar estamos hoy? Casi cero. Partamos de en qué lugar estamos hoy. ¿En qué lugar estamos hoy? ¿Qué significa esto? No es la B de la victoria. No. Lo primero que usted debe saber es que esto no significa la B de la victoria. No, el número 2. En ese lugar está. En el número 2. Es triste y hay que aceptarlo. Entonces, por eso yo les decía, esto es una convergencia nacional. En el número 2 de los peores. De los peores.
Obviamente. O sea que solo hay uno peor que nosotros. Sí. O sea, tenemos la medalla de antiplata. Ay, no, qué pena. Pero eso es así. Entonces, en esto debemos de converger los mejores talentos y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y vamos a hacer un rediseño de la currícula, porque ¿sabe de cuándo data? Del 2000. Y Denis, que estuvo en educación, lo sabe. En el año 2000 hicimos el currículum. Hoy no obedece a realidad, no obedece a lo que estamos viviendo, no obedece a currículums híbridos, no obedece a nada, Renato. Entonces, estamos trabajando ya haciendo los instrumentos científicos para hacer las mediciones y para hacer las consultas a los grupos focales. Ellos van a ser consultados. Claro, claro que sí. Ellos van a ser consultados. La empresa privada va a ser consultada. Eso es inclusión. Los padres de familia van a ser consultados. Los docentes van a ser consultados. ¿Por qué? Porque en educación convergemos todos. Los alcaldes van a ser consultados. Y desde ya nosotros ya estamos trabajando con ellos de que su partida presupuestaria sea invertida adecuadamente en educación, desde los gobiernos locales, haciendo de abajo para arriba, compañeros. Porque nosotros sabemos que el desarrollo viene de abajo para arriba, no es una imposición de arriba para abajo tampoco. Hay toma de decisiones importantísimas, Renato, pero si usted no toma en cuenta lo local, poco o nada logra. Muy bien, miren que cuando los programas son buenos, hasta el tiempo corre con una rapidez enorme. Son las 7:42, no he hecho ninguna pausa comercial. Cuando giro mi cabeza a ver la pantalla para verificar la hora y miro que son las 7:42, digo, es increíble, qué irresponsabilidad. Ni una pausa comercial en 42 minutos. Pero al mismo tiempo, yo tengo mis propios mecanismos de defensa. Es que ha estado bueno el programa. Y viene lo mejor. Este es un tema y un punto de inflexión para Honduras. O transformamos la educación, o seguiremos siendo miserables para la eternidad. Volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Vamos con los titulares destacados de Tu Nota. Esta mañana, Barrios. Ortega negoció con Estados Unidos para evitar que Jo se nacionalizara nicaragüense. Barrios. Me imagino que es el diputado de Libertad y Refundación. Ortega negoció con Estados Unidos para evitar que Jo se nacionalizara nicaragüense. Mire, esta noticia a mí me deja así con incertidumbre y expectativa. Primero quiero saber quién es Barrios, que me imagino que es el diputado, y luego que Ortega negoció con Estados Unidos para evitar que Jo se nacionalizara nicaragüense. Miren qué interesante esta noticia, ¿verdad? ¿Por qué no vemos el contenido? El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había negociado con los Estados Unidos para evitar que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, entrara al país y obtuviera la nacionalidad nicaragüense para evitar su proceso de extradición al país norteamericano por narcotráfico. Así lo reveló el diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, quien preside la Comisión de Extradición en el Congreso Nacional de Honduras. Dos párrafos más, por favor. De acuerdo a Barrios, en enero, días antes de que Jo dejara el cargo como presidente de Honduras, intentó ingresar a Nicaragua por la frontera de Las Manos, zona oriental del país. Sin embargo, no logró su cometido debido a que ahí se encontraba un comando de la Administración de Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos. Llegó a la frontera de Las Manos, quiso entrar a Nicaragua, pero ya había un comando de la DEA vigilándolo, y él quiso entrar, y el comando le dijo que escogiera la forma en que se lo iban a llevar a Estados Unidos, si en ese momento o que esperaran la extradición, comentó el parlamentario. Miren que al final leí toda la noticia. Barrios agregó que Daniel Ortega ya había negociado con Estados Unidos algunas rebajas en el embargo que tiene Nicaragua para no permitirle a Juan Orlando Hernández que entrara y solicitara la nacionalidad nicaragüense. Estados Unidos mantiene varios bloqueos económicos sobre Nicaragua tras señalar a Ortega de reelegirse de forma fraudulenta por tercera vez
en 2021 y por los encarcelamientos a múltiples personas de la oposición. Bueno, es un elemento adicional que suma el diputado Barrios sobre este asunto de Juan Orlando Hernández. La verdad que con este titular y esta noticia me quedo aquí en tunota.com. Ortega negoció con Estados Unidos para evitar que Jo se nacionalizara nicaragüense, por cortesía del Banco de Occidente. Banco de Occidente. Préstamo para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, Andrés Martínez, antes que nos complete el diagnóstico, el doctor Denis Cáceres, por favor, Andrés. Muchas gracias, Renato. Mire, ya coincidimos acá de que efectivamente sin educación no va a haber desarrollo en este país. No hay crecimiento y no hay desarrollo económico. Yo también soy licenciado en Administración de Empresas y la lógica también nos dice que sin educación difícilmente vamos a desarrollar este país. También coincidimos, Renato, de que no es la primera vez que estoy en un frente a frente. Hemos coincidido aquí con varios ministros de Educación, Renato, varias autoridades de la Secretaría de Educación, y casi siempre o siempre hemos cuestionado lo mismo, hemos dicho casi lo mismo, porque hemos venido a escuchar casi lo mismo. Hablan de estrategia, hablan de planificación, hablan de humanismo y un montón de cosas, y hablan justamente del tema que hemos venido a hablar en esta mañana. Desafortunadamente no vemos vemos de alguna manera la discordancia en este caso entre el discurso y la acción. Para empezar, casi siempre, de inicio de periodo de gobierno, se ha hablado también del tema de la mejora en los centros educativos, de dotar de material y equipo, de poder converger entre estudiantes, padres de familia y docentes. Se habla de escuela para padres, se habla de infraestructura y un montón de cosas. Para iniciar, yo recuerdo la presidenta Xiomara en la toma de posesión dijo: ordeno la reapertura de los centros educativos a nivel nacional. El ministro Esponda de inicio habló de 5 fases para este año. Deberíamos de estar, ya que tengo entendido, en la 4ª fase, es decir, el 100% de los niños deberían de estar en las clases. Se habló de, en este momento deberían de estar ya trabajando en infraestructura, o más, ya con la mejora de los centros educativos, de 1.000 a 1.500 centros educativos habló Daniel Esponda. Sin embargo, no vemos, porque casi siempre lo hemos exigido acá, díganos dónde están trabajando en el tema de infraestructura escolar. Las escuelas están cerradas, sabemos muy bien que hay cantidad de centros educativos que están cerrados, porque no se ha considerado el tema de la infraestructura escolar. Los centros educativos es igual que una casa. Si usted, Renato, se retira, deja su casa allá en su pueblo, por ejemplo, deshabitada, sin atenderla, es diferente a que usted, por ejemplo, se venga a su casa y deje a alguien responsable en su casa. Significa que alguien debe de estarla atendiendo. El problema es que los centros educativos han estado desatendidos, y eso lo hemos venido a decir aquí de manera permanente, independientemente del gobierno que esté. No les ha interesado, pareciera, invertir en infraestructura escolar, no les ha interesado el tema de enfocarse en el modelo educativo que tenemos, y tampoco les ha interesado también crear métodos de evaluación y seguimiento escolar. Es decir, estamos tan atrasados y cada vez vamos a seguir atrasados en la medida en que no accionemos en beneficio de la gran mayoría. Y con esto termino. Mire qué diferencia enorme tenemos, y casi siempre suele suceder, y no es un reclamo, Renato, no lo tome como un reclamo, que casi siempre el último engranaje que ven es el padre de familia, vea usted, y casi siempre, porque en los foros casi siempre el padre de familia es el último que participa después de que siempre termina el foro. Y le digo esto, ¿por qué? Pero es que aquí padres de familia somos todos. El engranaje, así es, sí. Pero lo que le estoy diciendo yo, Renato, perdóneme, existe en los centros educativos, en la comunidad educativa, un trinomio que es fundamental: padres de familia, maestros y alumnos. Y miren, eso le digo,
casi siempre, la mayoría de los centros educativos, ustedes son testigos, y usted, Renato, cuando mira las tomas, cuando le van a hacer reportaje a los centros educativos, mira que aquellos centros educativos que están en mejores condiciones son las que están trabajando en común acuerdo, padres de familia, maestros y alumnos, y andan tocando puertas a las diferentes instituciones y velan por la mejora de los centros educativos. Por eso es que el padre de familia es tan fundamental, y en este momento, y casi siempre, ha sido tan indiferenciado. ¿Sabe por qué? Llevamos casi 5 años que no se eligen asociaciones de padres de familia en los centros educativos. Bueno, solo permíteme unos segunditos, porque lo que tú dices es importante. Es importante, pero mira, aquí hay de importante a importante. Así que vamos a darle seguimiento a esas reflexiones, Andrés, que tú nos haces esta mañana. Estoy seguro que quisiera intervenir la viceministra, pero solo le pido a la viceministra que me deje unos minutos para completar el diagnóstico del informe que ayer nos ha revelado ASJ. Por favor, Denis Cáceres. Sí, si producción lo pone a partir de ahí donde están los centros educativos cerrados, lo que acaba de mencionar el compañero Andrés Martínez, creo que me escucha producción ahí, lo que está acá, a partir de acá, y le damos play hasta donde Renato nos pare. Y ahí vamos a... Entonces, sí. me haces un resumen apretado y rápido. Aquí lo que se está presentando, Renato, es que el 70% de las escuelas están abiertas, el 30% sigue cerrado. Físicamente puede ser que sí están dando clases virtuales. Este dato lo dio la Presidenta de la República en un foro que tuvo ahorita con el Banco Mundial y la UNESCO. Los monitoreos de ACJ están encontrando de que es menos y que podría ser entre un 20 y un 15%. Yo podría decir que un 15% ahorita es menos. Aquí la Presidenta se comprometió al movimiento latinoamericano de recuperación de la educación y de los aprendizajes post pandemia, y eso es lo que nosotros queremos ver, que el ministro, las autoridades, la viceministra también puedan hacer, transformar en acciones lo que dijo la Presidenta, que quería recuperar los aprendizajes y los alumnos que se fueron en la pandemia. Entonces esas acciones hay que... Entonces lo que no entendí, ¿las escuelas cerradas son el 30 o el 20%? No. Este dato lo dio la Presidenta. Por eso, pero lo que está ocurriendo es menos del 20% que están cerrados, Renato. Menos del 20%. Exacto. Menos del 20%, sí. Ok, quedó claro. Sí. Este 30% de los alumnos que quieren migrar ya días está pasando, Renato. Los jóvenes se quieren ir del país y ya está pasando en varios estudios. Demos la siguiente porque después me va a tener que parar, Renato, no se puede presentar todo. Mire, Renato, esto que está ocurriendo, los jóvenes de 14 a 17 años no están ni en el sistema educativo ni en el sistema productivo. ¿Qué está pasando, Renato, en un país de derecho donde sus jóvenes ni están en el sistema educativo y tampoco están en el sistema productivo? Si usted ve la cobertura de educación media, son 3 estudiantes de cada 10, el 30%. Los demás están fuera del sistema. No podemos decir que están integrados a la economía, estos podrían estar en maras, en pandillas, otros se fueron de migrantes, algún emprendimiento personal, pero es lamentable que en un país de derecho los jóvenes estén excluidos casi totalmente del sistema educativo, porque solo garantizamos a 3 de cada 10. La población más rica, le vamos a llamar la población que tiene más recursos, es la que tiene más acceso a educación media y a educación universitaria. Y Renato, los que se van del sistema educativo, esto fue un estudio que se le preguntó a los estudiantes, es por falta de recursos económicos, Renato. Al final la escuela ellos la abandonan porque no tienen cómo financiar. Pasemos la siguiente. Renato, este era el dato que dábamos al principio. El cálculo matemático nos lleva a que a diario se pierden 500 niños diarios, 491. Esto es lo normal que ocurre en tiempos antes de la pandemia. Esto es sin estar contando los excluidos de la pandemia, pero en Honduras cada año se pierden entre unos 90.000 a unos 110.000 estudiantes en un año abierto, en un año lectivo abierto. Es lamentable, o sea, en este momento que estamos hablando aquí todavía, pues ya se fueron muchos estudiantes. Al finalizar el día, pues tenemos 500 estudiantes menos cada día en el sistema educativo. Esto le da más o menos unos 100.000 estudiantes por año. Vamos a la otra.
Lo que estábamos hablando, Renato, solo 3 llegan a bachillerato, vemos la otra, de 10, solo 3 llegan a bachillerato. ¿Esto qué quiere decir? Es como una competencia desleal, es una competencia desleal donde solo los que tienen mejores recursos económicos llegan a educación media. En la siguiente diapositiva lo que se está mencionando es que solo 2 llegan a la universidad, de esos 10, ¿qué quiere decir? Que 8 no sobrevivieron. Le vamos a poner una X a los 8 y solo 2 llegaron. Muchos de esos 2 que llegaron son de los que estamos aquí sentados, de los que están ahí, los camarógrafos, los periodistas que están por allá, los doctores que están acá, son los que logramos sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que hay 8 que en el camino del sistema educativo los excluye, y principalmente por razones económicas. Vamos a la siguiente. ¿Qué se puede hacer, Renato? Hay que mejorar la cobertura en prebásica. No es posible en un Estado de Derecho. Niños de 3 a 5 o 6 años que deberían de estar en el sistema educativo, que es allí donde se construye la persona y el éxito de la persona, tengamos una cobertura tan baja. Deberíamos de también mejorar la cobertura de educación superior. Este es un tema para el doctor Nelson. No es posible que tengamos una cobertura de educación superior tan baja. Tenemos estructuras, la UNAC es una institución grande, es una institución fuerte, la UPN, la de Catacamas, la SNACIFOR, son instituciones que o se proyectan más, pero la cobertura en educación superior tiene que ser mayor. No es posible, Renato, que tengamos una cobertura, pasemos a la siguiente, una cobertura de educación superior tan baja. Renato, esto era lo que usted mencionaba al principio. Mira, a mí me preocupa todo, a mí me preocupa todo me preocupa, pero esto me preocupa más todavía, ¿no? Esto me preocupa más todavía. Y quisiera que en los pocos minutos que nos quedan nos enfocáramos más, prometiéndoles que este asunto de la educación es para debatirlo todos los días en Honduras. Por favor, adelante. ¿Le parece este de calidad? La gráfica que teníamos ahí. El 85% Páselo. del 70%. Páselo. Ok. Esto es lo que quiere decir, Renato. Yo sé que la viceministra conoce también ese tipo de estudios. En este tipo de estudios también está Guatemala, o sea, con los colegas de Guatemala, está Panamá, está Costa Rica. En esta misma situación, Costa Rica nos lleva una enorme ventaja. O sea, Costa Rica, en esta misma prueba, Costa Rica saca unos 60 puntos, que son 2 desviaciones estándar, más que Honduras. Eso equivalen a 2 años de aprendizaje. ¿Qué le quiere decir, Renato? Que nuestro alumno de 17 años es comparable con el alumno de 15 años de Costa Rica, y que estos estándares que se miden acá son competencias internacionales para construir un ciudadano del mundo, una persona que se mueve en el mundo a través de la educación. Entonces, en palabras sencillas, el 30% se puede mover en el mundo a través de la educación que le hemos dado por la lectura. Pero cuando se tiene que enfrentar a la construcción de habilidades matemáticas para moverse por el mundo, solo un 15% lo puede hacer. Lo que quiere decir esto, Renato, que lo que se miden son unas famosas competencias internacionales, donde cualquier persona después de 9 años de escolaridad debería saber en lectura y en matemática, y en Honduras el 70% no lo logra, en lectura no lo logra, y el 85% no lo logra en matemática. ¿Esto qué quiere decir? Que a los estudiantes hondureños, a través de la educación que les estamos dando, no se podrían mover por el mundo, porque la educación llegó un momento que se internacionalizó, y por eso es que estamos viendo países como Japón, que lo que enseñan son estas competencias de lectura, estas competencias de matemática, estas competencias de ciencias, que no la pusimos acá, los lenguajes y unas cuantas culturas para que se puedan mover por el mundo. Entonces, estos estudios lo que mueven es qué tanto los estudiantes de Honduras saben para moverse por el mundo y construirse y insertarse en un concierto mundial de personas que se mueven en el mundo a través de la educación. Y aquí la educación no nos está dando las herramientas básicas para movernos por el mundo. Ahí dejémoslo. Ese es el desafío. Ahí dejémoslo. Y yo siempre parto de mi propia experiencia. Y lo digo, y alguna gente me critica, ¿por qué decís tus debilidades? Porque me gusta predicar con el ejemplo. Yo no me muevo por el mundo. ¿Saben por qué? Porque no tengo seguridad, comenzando desde el segundo idioma. Me da temor estar solo en Europa.
Me da temor estar solo en Japón. Me da temor estar solo en Estados Unidos. Esto más, yo estuve solo en Japón. Yo he estado solo en algunas capitales europeas. Pero he pasado momentos complejos, difíciles, donde la paz y la felicidad la perdía para ver cómo subsistía en esas sociedades. Hay otros con competencias en la comprensión lectora, en las matemáticas, que por primera vez viajan a Japón y se mueven como pez en el agua por la formación que tienen. Yo siempre me pongo como ejemplo para entender lo que está diciendo Denis Cáceres. Yo no estoy preparado para moverme en el mundo. Yo, con un mínimo de educación superior, digo mínimo porque solo tengo una licenciatura, y los que no tienen nada. Ese es el puntito clave. Miren, aquí hay 2 puntos claves para no perdernos. Primero, que solo 2 muchachos y muchachas hondureñas lleguen a la universidad. Ahí tenemos que darnos un empujón. Segundo, que el 70% de los estudiantes no logra el estándar mínimo en lectura y el 85% no lo alcanza en matemáticas. A ver, yo creo que nos vamos a quedar con esos 2 insumos para continuar con el debate, que son solo parte de los desafíos que tiene la subsecretaria de Educación, Marisela Figueroa, el ministro, toda la gente de Educación, todos los alcaldes y toda la hondureñidad. Yo pido que me pongan mi presentación, por Su favor. presentación, después de la pausa. Ok. Bueno, la subsecretaria está más que clara. Hemos tenido la oportunidad de conversar con ella aquí en los espacios donde están las pausas comerciales y veo que hay una hondureña comprometida. Sí, muy bueno. Veo que hay una hondureña comprometida. Así que, sobre esos desafíos que estaba planteando Denis hace algunos minutos, por favor, doctora. Número 1, nosotros como Secretaría de Educación, si me ponen la presentación para ir rápidamente por los tiempos, nosotros hemos determinado en la Subsecretaría Técnico-Pedagógico y con el ministro y todo el staff, el equipo, de que son 3 indicadores a los que tenemos que apostarle. En primer lugar, acceso. En segundo lugar, promoción. Porque si tenés acceso, permanencia, tenés promoción. Esos son los 3 indicadores que nos garantizan el derecho a la educación. Esa es nuestra prioridad. Cada organismo internacional te gira una serie de indicadores, pero nosotros, nuestra matrícula, nuestra identificación como gobierno para garantía del derecho a la educación que usted hablaba, doctor, es esos 3 indicadores: acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo nacional pueblo hondureño. Nosotros, frente al COVID-19, trabajamos 3 componentes: bioseguridad, condiciones socioemocionales y adecuación de los aprendizajes, que ya lo expliqué antes. Pasemos a la siguiente. Esto es para ir dando respuesta. En la actualidad tenemos 1.827.106 estudiantes matriculados. Tenemos el 75%, Denis, yo soy objetiva y no le voy a venir aquí a inventar cifras, coincidimos con usted, el 75% de los centros educativos en modalidad presencial. ¿Cuáles son los que no están en modalidad presencial? Los que se cayeron, los que se fueron por ETA y OTA, que ya hay 22 centros educativos en este momento a nivel de esa priorización que están siendo reconstruidos, que estamos dando respuesta a esa necesidad. Hay 10.000 docentes en procesos de capacitación. Se está dedicando como gobierno para la Secretaría de Educación, Beneficio Social, 690 millones para alimentación escolar. Estamos solo a la espera de transferencias de fin. No la hemos recibido aún, hay que decirlo. Tenemos 139 millones para las becas sociales y
700 millones para los textos de español y matemáticas. Perdón, 1.700.000 textos, nivelación de español y matemáticas, porque es lo que debe ser la matrícula. Cada niño y niña va a tener su texto. Cada niño y niña vamos a nivelarlo en esos aprendizajes. ¿Cuándo se empieza con la dotación de esto? Con la dotación de los textos vamos a iniciar a finales de julio. Están ya impresos. Entonces viene todo el despliegue para los 18 departamentos del país y la distribución a nivel de director distrital, municipal y de centro educativo. Es una bajada. Y lo estamos haciendo. Y estos textos van alineados a los estándares internacionales. Las pruebas GANE fueron hechas con especialistas de las áreas del español, matemáticas, de lectoescritura y en el área de básica, de primero y del segundo nivel. Continuemos. Esta acción ya está hecha, elaborada totalmente. Las estrategias de gobernanza, tenemos la escuela de madres, padres de familia, tutores encargados y la conformación de gobiernos estudiantiles. Esto es un hecho. No me vaya a decir a mí que no hay elección de padres de familia, porque sí la hubo en el mes de abril. Sí la hubo. Si no participó, ese es otro cuento. Pero de que la hubo. Y tenemos los reportes. En financiamiento tenemos el incremento de casi 2.000 millones de lempiras en presupuesto de la educación. Aquí entonces nosotros le estamos diciendo con este incremento que el centro del gobierno de la República de la presidenta Xiomara Castro es la educación. Le estamos apostando. Entonces, pero el despliegue no comienza aún, porque los programas sociales estamos ordenándolos, estamos haciendo las adecuaciones para empezar el proceso. El enfoque es con enfoque humano, matrícula gratis, becas sociales, aulas tecnológicas y volvemos a los huertos escolares, compañeros. Esto lo vivimos nosotros quizás, pero todos estos años no se ha hecho y esto viene a potencializar otras competencias para la vida, para la sobrevivencia y garantizar la seguridad alimentaria que tanto lo necesitamos. Porque un educando está en la escuela, pero si está bien alimentado, rinde. Si no, se le va a dormir. Si no, su cerebrito está en otro mundo. La adecuación de los aprendizajes. Hemos hecho la priorización curricular en español y matemáticas, la nivelación nacional y los lineamientos del retorno seguro a clases totalmente. No hemos alcanzado el 100%, tenemos el 75% como les dije antes. Siguiente, ¿por qué? Porque tenemos profesores con enfermedades base, porque tenemos centros educativos que estuvieron, que ETA y OTA los dejó totalmente devastados. Pero ya estamos, 22 centros ya se están construyendo por FIS, bajo la supervisión de construcciones escolares de la Secretaría de Educación. Entonces, no es que tampoco no estamos haciendo nada, se trata de que como país nos unamos todos. Y sabemos que lo fuerte en educación ha descansado en las madres y los padres de familia. Mis respetos para ellos, porque gracias a ellos y gracias a profesores comprometidos, el sistema educativo se ha mantenido de pie. Continuemos, por favor, la siguiente. Ahí está la proyección de la Subsecretaría Técnico-Pedagógico. En primer lugar, usted habla de un modelo educativo. Es que no tenemos un modelo educativo. Es que yo soy objetiva. Lo vamos a construir. No tenemos un modelo. Y nuestro diseño curricular, señores, data del 2000. Está desfasado totalmente. Entonces vamos a hacer una actualización del currículum nacional básico. ¿Por qué se nos van los jóvenes de bachillerato, Denis? Porque hay un corte, porque es semestral. Y si no aprueba 3 asignaturas, no regresa hasta el próximo año. Entonces él definitivamente no regresa, se va del país, se dedica a otras cosas. Y eso no puede ser. La escuela debe de ser incluyente, no excluyente. Debe de dar igualdad de oportunidades para todos, y más la escuela pública. Pero además deserta, y discúlpeme que vos tenés que interrumpirle, porque ya sé que el tiempo es corto, desertan, ahí importante esto. En este momento, los centros educativos, los pocos centros educativos que están abiertos, los niños nada más están yendo 2 veces a la semana, 2 días a la semana, 2 horas por día. Acumula al final, ¿cuántas? 8 horas a la semana. Al mes acumula nada más, está acumulando nada más 24 horas. Es decir, ni siquiera lo que debe de acumular en una semana. Pierde 3 semanas al mes. Eso nos dice Denis, que no hay incentivo para el estudiante, porque además el joven hoy por hoy compara
entre la vida fácil de cómo ganar dinero fácil y estar de repente nada más a medias en un centro educativo que al final lo que estamos haciendo es maquilando profesionales. Mire, Renato, seguimos maquilando profesionales. Perdone, don Andrés, jóvenes de repente que reciben el título sin tener la meritocracia, sin tener los mínimos méritos para poder al final de cuentas tener un título. Y eso es irrefutable porque usted y yo y todos lo conocemos. Es refutable. Cuando vemos jóvenes, por ejemplo, hoy por hoy, que están en su habitación con su teléfono, que el padre de familia se obliga, y dijo Denis algo muy importante, el tema de la pobreza y de la miseria, que muchas veces el padre de familia hace esfuerzos sobrehumanos para poderle dotar de un equipo tecnológico y de internet, pero los jóvenes muchas veces quedan en su habitación, por eso muchas veces ni trabajan ni estudian. ¿Sabe por qué están haciendo? Viendo pornografía, mire, hundiéndose también en el tema del estrés, jóvenes que son un problema para sus padres en el hogar y jóvenes que no les interesa ni en lo más mínimo hacer un acto de protesta, ni mucho menos alzar la voz para retornar a clase. ¿Sabe por qué? Porque sabe que al final siempre el maestro, desafortunadamente el maestro está obligado a entregarle sus certificaciones que pasó al final de año y darle un título. Pero perdone, el mínimo tiene celular. Los niños y las niñas pobres de la escuela pública no tienen celular, tienen los padres. Y con los padres, con algunos, donde había cobertura, porque no en todos los lugares había cobertura, se mandaban las tareas vía WhatsApp, el profesor pagándose él el internet, porque no tenemos conectividad para todos, porque no hay red para todos. Entonces, usted ahí está en un criterio sesgado, perdone, pero eso no es del todo cierto. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Número uno, hemos arrancado ya con respuestas claras en la reconstrucción de centros educativos. Número uno, no podemos estar en algunos centros educativos toda la jornada de 5 horas, los 5 días de la semana, si no hay agua y saneamiento. Entonces, señor, seamos congruentes con nuestra realidad, por Dios santo. Usted dice, es que atienden 2 horas nada más, sí. Español y matemática, vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque esa es la gran necesidad para alcanzar la priorización y los estándares curriculares. Número 2, nosotros hemos dividido, porque el aula fue pensada y fue planificada, el espacio físico de la educación de ese centro educativo para 20 estudiantes. Y hoy, aquí, en el Distrito Central, tenemos docentes con una carga de 40 estudiantes. Tenemos que dividirlos, tenemos que ser congruentes con lo que tenemos. Entonces, en el área rural no, en el área rural donde hay espacio suficiente, están yendo los 5 días. Habría que ver quién es su referente, habría que ver quién es su estudio, habría que analizar qué variables usted toma en consideración, porque la realidad es otra, compañeros, la realidad es otra. Una cosa es hablar de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, pero otra cosa es hablar de Opatoro, de allá, de Occidente. Allá no han perdido clases. La subsecretaria ha sido clara. No tenemos modelo educativo. No tenemos. Y van a trabajar en función de lograr un modelo educativo. Mira, esto da para varios días, Denis. Esto da para varios días. Sí. Correcto. Y como aquí todo es prioritario en Honduras, miren, yo tengo como 10 personas esperándome en este momento de la región atlántica de Honduras, de Atlántida y de Colón, porque quieren venir aquí a que se les escuche por el montón de necesidades que tienen. Entonces acaban de llegar unos de Tela, otros de Trujillo, así que vamos a tener que terminar con el debate. Pero le digo algo, me entusiasma su intensidad. Creo que es una mujer con compromiso, creo que tiene muy claro. Es un enorme reto el que tiene. El problema de la educación es un tremendo reto, pero creo que teniendo claro el problema, aquí estamos con una hondureña que puede contribuir con todo ese equipo de la Secretaría de Educación, más los alcaldes, más los empresarios, más todos nosotros, a salir de este hoyo en que nos encontramos. Así, brevemente, un resumen de lo que usted propone. Primero, son las 8:24. En 4 minutos le voy a dar propuestas. Y menos porque ya está entrando la gente de Atlántida y de Colombia. Primer punto, sugiero al gobierno, elabore una política de Estado en donde determine los 6 elementos que yo dije originalmente. En primera instancia, es declarar la educación, pero también hemos dicho la salud como un derecho humano fundamental. Segundo punto, declarar un porcentaje permanente sobre el PIB
comparativo exactamente con algunos países cercanos, perdón, 7% del PIB como un presupuesto permanente en el Ministerio de Educación, en donde gran parte vaya hacia lo que es la reforma, precisamente en los términos como lo planteamos. El tercer punto, declarar que el problema de educación no es un subsistema separado del resto. La deserción escolar, como muy bien dice ahí, 52% acepta que son problemas económicos. Otros son problemas de seguridad, que no van. Otros son de diversos tipos de problemas, pero el tema económico, el tema de seguridad son capitales, entonces hay que fortalecer también esto en términos de prevención de violencia, etc. También reafirmar dentro de esa política de Estado que el objetivo es la creación de un ciudadano del mundo. El ciudadano del mundo no es racista, el ciudadano del mundo no es xenófobo, el ciudadano del mundo no es soberbio. ¿Sabe por qué? Porque en la medida en que tenga acceso al conocimiento, ve que sus debilidades son mayores. Me explico, sus debilidades. Un ciudadano del mundo para ser más humano, para ser más humano con respeto al medio ambiente. Y formarnos como un ciudadano del mundo para saber cómo movilizarnos por el mundo. El otro punto, la reafirmación de que el objetivo fundamental de la educación es la creación de ese ciudadano del mundo transformador, o en base a la ciencia, en base a la virtud de lo que significa el conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que yo haría? Porque solamente he hablado 1 minuto y medio. Ya van 3, ya solo tiene 1 minuto. Son las 8:26. Solo tiene 1 minuto, son las 8:26, siempre me Pero le prometo que siempre estará en estos análisis. Ideas, hombre, sobre las propuestas. Ven, ¿qué es lo que yo haría? 1, hay que invitar en este momento a un plan de alfabetización masiva. Ese plan de alfabetización masiva no significa inversión en infraestructura, no hay necesidad. Segundo punto, la segunda merienda escolar. ¿Cómo la financiaría yo? ¿Cómo la financiaría? ¿Qué les voy a decir? Hay 40.000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales en este país. Infinidad de organizaciones no gubernamentales e infinidad de empresas que tienen infinidad de años de estar operando con esos beneficios. Hay estudios que demuestran que no menos del 50% de esos recursos no se los merecen. ¿Cuánto dinero ahorra ahí? 20.000 millones. Suficiente para financiar una segunda merienda escolar. ¿Y por qué la merienda escolar? Bueno, porque así disminuiríamos la deserción escolar. La mejor política. Así es la mejor política. Porque el padre preferiría que a sus hijos vayan por lo menos garantizados, aunque coman 2 veces allá. ¿Y cuánto costaría? 25 lempiras cada merienda, 50 lempiras por día se les otorgaría. Si usted multiplica los 2 millones de personas, le da cerca de 20.000 millones de lempiras al año. 2.000 millones necesitan. Así es, bueno, y yo estoy anunciando ahorros de 20.000 millones. Si reducimos la corrupción a la mitad, y es que estamos hablando de tomar decisiones, y la corrupción, yo le digo, está en contratos de muchas cuestiones, no voy a decir aquí algunos, ¿verdad? Pero en contratos, en concesiones, etcétera, etcétera. Ahí nomás ahorramos 30.000 millones de lempiras. Con eso hacemos educación de calidad, porque el problema no es solamente cobertura, el problema es de calidad, de contenido. Y, ojo, yo estoy de acuerdo con Denis también, en el sentido de que tenemos que compararnos también con los superiores. Estamos en la época de la robótica, de la telemática, de la informática, de la biogenética, y también comparémonos con los más comparables de América Latina y el Caribe, pero no perdamos de vista el horizonte. Gracias, en la medida en que veamos nosotros la montaña más cercana y no veamos el horizonte, nos estamos estableciendo limitaciones. No podemos Conclusión, es el momento para despegar. Si no, reitero lo que dije como frase: no construyamos una sociedad de la exclusión, una sociedad de la ignorancia. Son los futuros, o sea, esta generación es la que va a dirigir esta nación a unos cuantos años. Entonces debemos crearle todas las condiciones para que funcione con la mayor condición precisamente de conocimiento. Si esta generación de hondureños de hoy es la que nos va a dirigir en el 2050, en las condiciones que se están educando, tendremos liderazgos flojos en el 2050. O comenzamos a prepararlos bien a esta generación para que nos gobierne bien hombres y mujeres en el 2050, o en el 2050 nuestra patria estará gobernado por gente que se educó en estos tiempos. Así es. Ministra, me agradó haber estado con ustedes. Muchísimas Me agradó. Y ¿saben una cosa? Hagamos un compromiso.
un compromiso mientras yo esté moderando este programa frente a frente, de tenerla con regularidad, para debatir, para reflexionar. Hagamos un contrato verbal, pero de dos personas honestas. A sus órdenes, señor. Para darle cabida a la educación y reflexionar y concienciar e inducir, porque al final estos programas son para inducir. Necesitamos generar debate, necesitamos formular el plan refundacional de la educación con una visión liberadora, donde la primera premisa debe ser el derecho a la educación. Entonces, agradecida con usted, agradecida con el pueblo hondureño, pero decirle que soy una funcionaria pública, que estoy poniendo los mejores esfuerzos y buscando de los mejores talentos para hacer lo que estoy llamada Muy a bien, hacer. muchas gracias. Renato, agradecerle y decirle que los medios de comunicación tienen un papel fundamental para seguir haciendo incidencia en este país sobre el tema de educación. Hoy hablamos de refundación, hemos hablado de reingeniería, hemos hablado también de revolución educativa en otras administraciones y queremos acciones concretas. Y muchas gracias, Denis, y te tengo siempre como un aliado en estos temas de educación. El mundo ahorita, Renato, se está moviendo en educación hacia competencias internacionales, Así es. hacia un currículum internacional. Y lo más cercano que se ha dicho es el modelo japonés. Cultura, idiomas, matemática, lectura y algo de negocio. Y así se mueven las personas en el mundo. Así se está moviendo el movimiento internacional curricular a través de competencias internacionales. Qué buena conclusión. Gracias, Nelson. A la orden siempre. Permanentemente. Desde hace rato agradecemos mi admiración. a la orden. Como Honduras tiene tantas necesidades, ahora vamos a conocer las necesidades de nuestros habitantes de varias regiones del Atlántico hondureño. Atentos. Miren, ya les decía que en Honduras todo es prioritario. De otra manera, si ellos no tuviesen la necesidad de plantear lo que hoy van a plantear en el programa, allá estarían tranquilos. Unos en Trujillo, otros en Olanchito, otros en La Ceiba, otros en Tela y en todo ese litoral atlántico. Pero se han movilizado desde el litoral atlántico para tener una agenda apretada este día y comienzan con frente a frente. Y se los voy a presentar rápidamente para que ellos expongan lo que quieren escuche la presidenta Xiomara Castro, los designados presidenciales, los ministros y todo ese engranaje público. Así rápido, de izquierda a derecha, comienzo con el presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Litoral Atlántico, Edilberto Ibarra López. Es el primero de izquierda a derecha. Luego vengo con el presidente de la Cámara de Comercio de Atlántida, don José Lanza, que lo tengo aquí a mi lado. Don Marlon Santos, que es el presidente, Marlon, de la Cámara de Comercio de Trujillo. Igual Henry Villeda, presidente de la Cámara de Comercio de Olanchito en el departamento de Lloro, y el presidente de la Cámara de Comercio de Tela, Carlos Ávila, que está en el extremo. Bienvenido, Carlos, también. Buenos días. Están aquí los presidentes de las cámaras de comercio e industrias del litoral atlántico. ¿Y por qué están aquí? Por favor, Edilberto Ibarra, presidente de la ANDI regional del litoral atlántico. Bueno, muy buenos días, licenciado Renato. Ha sido esta una oportunidad de que le hemos venido buscando desde muchos años. Yo tengo 7 años de ser presidente de la Asociación de Industriales y hemos tenido una situación donde hemos estado abandonados por más de 25 años. No ha habido ninguna comunicación, excepto que tuvimos un puente y una calle 8 que la vamos a abordar el día de hoy, y todo el litoral atlántico estamos totalmente abandonados. Hemos buscado algunas comunicaciones abandonados viendo de todos los gobiernos que han pasado, y ahorita viendo desde el 28 de enero, pues sabemos de que han heredado un montón de situaciones anómalas, pero también necesitamos que nos escuchen el día de hoy, porque hemos hecho las solicitudes desde la señora Presidenta de la República con los ministros, y a través de esta apertura suya, hoy nos van a escuchar los ministros que son de mayor relevancia a nuestros grandes problemas. Voy a leer aquí, dice bacheo y señalización completa desde el Progreso hasta Trujillo y el troncal de Olanchito. Esto está totalmente abandonado. Nosotros no podemos transitar durante la noche.
ni durante el día. También acelerar la legalidad del plan de arbitrios de la Municipalidad de La Ceiba. Aquí hay un problema de que se esperó un proyecto durante 30 años y lo aprobaron el año pasado el que era ministro Marco Midense, y ahorita ya se paró el proyecto, y el proyecto está parado porque dice la empresa de que es por falta de pago, porque ayer me habló el ministro, dijo de que están parados todos los pagos por la transición que están haciendo, y también algunos requerimientos de impuestos que están haciendo las municipalidades, como un promedio de 26 millones, y dice la empresa que no lo deben de pagar porque están de acuerdo bajo el esquema de una ley especial de simplificación para la inversión de la administración pública. Entonces eso los hace de que no tienen que pagar, entonces hay un entuerto, y se han parado ese proyecto tan importante para la ciudad de La Ceiba, del cual todos los que estamos aquí el día de hoy estamos unidos. Primera vez que nos unimos así en una forma, porque ya no aguantamos la situación que estamos viviendo. También dice implementar las estrategias de inmediatas de la construcción a mediano plazo de la carretera CA13. Esto es porque nosotros solo adherimos el 10% del PIB a nivel nacional, y teniendo carreteras y energía, siendo una zona tan productiva, nosotros podemos incrementar nuestro PIB, nuestra aportación al PIB de lo que son 2.800 millones a 5.000 millones más. También la estandarización de reductores de velocidad desde que está desde Tela hasta Trujillo. Usted mira túmulos, y eso le van a decir los demás presidentes de que nadie está interesado en ir a cualquiera de los municipios o a cualquiera de las áreas turísticas o negocios que se puedan hacer. Dice la implementación de la nueva línea de transmisión. Tenemos una línea caduca, tenemos una línea de transmisión donde no se le ha hecho mantenimiento durante 3 años, y estamos con fallas de energía en la línea de transmisión al menos unas 6 veces a la semana, y esa línea es una sola línea desde Tela hasta Trujillo y Olanchito, y si hay una falla entonces se va todo el sistema. Así es. El otro es dice mejorar la capacidad de instalación de áreas de facilitaciones del aeropuerto internacional de Toncontín, de Golozón, del cual es una puerta que nosotros se ha cerrado para el desarrollo de la ciudad de La Ceiba y del litoral atlántico, y también adecuar la reconstrucción del puerto de Castilla para una salida para lo que es la exportación, como una zona que nosotros hoy pedimos a la señora Presidenta de la República, que nosotros no venimos a pedir, sino que tenemos nuestra planificación de poder hacer proyectos en conjunto y estar de la mano para que nosotros podamos gestionar proyectos, ya sea a la comunidad internacional y en conjunto, para que nosotros podamos apoyar con la grande, pequeña y mediana empresa. Muchas gracias. Pues miren ustedes el planteamiento que todas estas organizaciones gremiales del litoral atlántico vienen hoy a hacer aquí a Tegucigalpa. ¿Cómo nos gustaría que el ministro Rodolfo Pastor se encargara de canalizar con ellos todos los planteamientos que tienen que hacer a las diversas instituciones del Estado? Ya después de estos consejos vamos a escuchar a don José Lanza, a Marlon Santos, a Henry Villeda, lo mismo que a Carlos Ávila. Carlos, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela. Ellos coinciden con todos estos planteamientos que ha hecho hoy el presidente regional de la ANDI en el litoral atlántico, Edilberto Ibarra López. Bueno, uno no solo debe estar para moderar, sino que para canalizar, sí.
Si hay algún contacto, pues hacerlo. Los va a recibir el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, a las 9:30 de la mañana. O sea, aquí terminan y se van para donde el ministro, porque los planteamientos que están haciendo son serios y además son trascendentales para el desarrollo económico de Honduras y para que esa zona aporte más al Producto Interno Bruto del país, tal como lo planteaba hace algunos segundos don don Edilberto Ibarra, que es el presidente regional de la ANDI en el litoral atlántico. Escucho aquí al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la ciudad puerto de La Ceiba. Del Atlántico, de Renato, gracias por la oportunidad. De verdad que es un medio para que mucha gente se dé cuenta que las cámaras de comercio no van a funcionar nunca si no tenemos la sinergia con la parte pública, porque la parte pública es la que está encargada de ponernos a nosotros la infraestructura para que los pueblos se desarrollen, tanto carreteras como puentes, como la energía y como los aeropuertos. 3 puntos clave. Y en esos 3 puntos clave nosotros somos un desastre. Y lo que no han visto ellos, estoy hablando del 27 de enero para atrás, porque a este gobierno le estamos dando su espacio porque miramos una esperanza. Sí. Y así como dijo ayer la presidenta, lo quieren hacer todo transparente y qué bien, y sabemos que nos pueden apoyar. Es el lugar más bello desde que usted pasa de Progreso hasta Trujillo, empieza a ver aquello verde, en la zona que la gente desearía desarrollar más, pero ha habido algo que les ha tapado los ojos desde hace 25 años. Mira, allá los políticos del color azul se pelearon entre ellos mismos y nos hicieron un daño desde hace 12 años. Porque el presidente del Congreso, los diputados de allá no se hablaban, con el alcalde se pelean y no hicieron nada por nosotros. Cuando llegaban las elecciones quisieron acelerar estas cosas, vino el huracán, vino lo de la pandemia, pero usted ve cómo ellos hicieron un montón de atrocidades en las cuestiones donde pierden dinero, donde estos 60.000 millones de lempiras que se pierden en corrupción. Nosotros deberíamos de tener la carretera de cabo a rabo, los 4 carriles. Renato, ¿a quién no le daría gusto hacer negocio, llevar sus productos? El que saca la sandía, el que saca los guineos, el que saca todo ese tipo de productos para poder mejorar. Entonces la gente con esto lo que hace es que se atreve a poner negocio. Y entonces nosotros motivamos a los emprendedores, sacamos dinero para los emprendedores, ayudamos a otra gente, pero no hay las condiciones. Se va la luz a cada rato. Sí. ¿Verdad? En la carretera, ¿y qué le pasó? Se accidentó, se mataron 2. El aeropuerto, no han podido abrir el aeropuerto internacional. Vuelvo y repito, estoy hablando del 27 de enero para atrás. Y lo que queremos es que no se repita lo mismo, porque es el mismo común denominador. ¿Verdad? Yo atendía, ya que comencé como vocal, atendía 4 fuerzas de tarea del gobierno anterior. Solo nos fueron a mentir. Mire, se han vuelto mentirosos, pareciera que están ligados al padre de la mentira, ¿verdad? Y eso no debería ser, Renato. ¿Sabe por qué? Porque usted los tuvo aquí a muchos de ellos. Y ellos, miren, allá firmaron hasta documentos y se han pasado de mentirosos, que hoy les está pasando facturas, todo este tipo de cosas, a muchos políticos, el cual ya están señalados, coartados, de que no van a volver nunca más a volver a ganar, porque el pueblo lo que necesita son las condiciones para poder salir adelante. ¿Dónde vamos a mandar a nosotros nuestros hijos si no tienen condiciones? Vamos a esperar que se vayan de este país tan hermoso y tan bonito. Y yo le dije a mi gente, yo no voy a venir a jugar aquí a la Cámara. Aquí la cosa es o no es. Y nació toda la idea de poderlos unir, porque unidos vamos a ser más fuertes. Y vamos a esperar de que el gobierno nos apoye, porque si no, entonces la gente no cree. ¿Y qué vamos a decirle a los afiliados? Y además, le recuerdo al secretario privado de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya, que les prometió a ellos reunirse una segunda vez para tratar toda esta problemática. Correcto. Héctor Manuel, ellos reclaman de ti que la promesa que les hiciste la concretes. Ellos han venido hoy desde todas esas zonas para ser recibidos, para ser escuchados, con el interés de ayudarles a resolver la problemática que plantean. Es correcto. Así que este mensaje va para el secretario privado de la presidenta, su hijo, Héctor Manuel Zelaya. Tú les prometiste, ahora cúmpleles,
porque si no esta gente se decepciona y con justa razón. Escucho al presidente de la Cámara de Comercio de Trujillo, Marlon Santos. Muchas gracias por el espacio. Voy a reforzar lo que dicen los compañeros. El litoral atlántico tiene 3 polos de desarrollo: agroindustria, comercio y turismo. Pero estos 3 polos de desarrollo se ven afectados por el tema de la carretera, lo que le hablaba. Yo le voy a hablar de las vivencias como trujillano. Nos tardamos 6, 7 horas de Trujillo a San Pedro Sula, en un viaje, en un vehículo pequeño. El comercio se ve afectado porque son hasta 8 horas de camino. Tenemos el tema de los túmulos, que hay que normalizar eso. Es demasiado. Usted como turista, que hablaba el compañero de Tela, pero hay que ir a Trujillo. Aparte de la carretera está mala, está dañada, esos túmulos, son más de 60 túmulos. Tenemos el tema de la energía. Si él se va para Trujillo, se va para La Ceiba, está en el hotel, se va la energía, ya no puede salir, nos está afectando demasiado. Nosotros aquí lo que necesitamos es, él habla de los 4 carriles, es un proyecto bonito, está bueno, pero ahorita resuelvan lo más pronto posible el tema del bacheo, el tema de señalizar esa carretera, porque ¿cómo le dicen de Tela al Progreso? Carril de la muerte, porque estaban haciendo los 4 carriles y aquí usted no puede estacionar, son bordos, usted va ahí un accidente fijo. En el tema de Trujillo, ¿cómo nos afecta? Allá no somos grandes hoteles, somos pequeños hoteles. Comprar un generador, y ahorita como está el combustible, don Renato, al pueblo hondureño, que todo el mundo está sintiendo eso, necesitamos un paliativo para resolver esos problemas. Y yo creo, como decía él, es tiempo de que nos escuchen. En el gobierno anterior, olvidémonos de eso, le vamos a dar beneficio a este gobierno para que nos resuelvan eso lo más pronto posible, porque todo el tiempo es lo mismo. Todo el tiempo firman documentos, anteriormente firmaban documentos, nunca nos resolvían, todo eran puras historias. Entonces nosotros necesitamos soluciones. Y así es que se va desgastando la democracia, ¿eh? Es correcto. Así es que la gente va perdiendo la certidumbre en la democracia, y el problema no es la democracia como concepto, como sistema, sino, como dijo su amigo, el del Banco de Occidente, que por la democracia que se va a estar, no se sale adelante para incrementar el Producto Interno Bruto. Henry Villeda es el presidente de la Cámara de Comercio de Lanchito. Un gusto, Renato, estar en su programa. Yo quisiera puntualizar en 2 cosas que nos afectan elementalmente en esa zona de Olanchito. Y uno de los temas más álgidos, si nosotros nos bien llamamos, que en el gobierno actual, queriendo desarrollar una zona agro, no vamos a pasar de sembrar el repollo, la yuca, y no hacer nada más. O sea, cero industrialización. Olanchito padece un problema severo y serio, que es la energía eléctrica. Se nos va la luz eléctrica todos los días en Olanchito. ¿Qué comercio se va a levantar pagando combustible para poder generar su propia energía? ¿Qué comercio se va a levantar en Olanchito si no estamos una zona atractiva comercialmente hablando para industrializarla? Eso pasa por darnos una energía productiva, una energía que siempre la tengamos en permanencia. Igual, teniendo la producción, generando la industrialización, vamos a necesitar forzosamente una carretera a 4 carriles que nos pueda ayudar a dispersar por todo el país en tránsito abierto esa productividad. Claro. Entonces, allí tenemos serios problemas y esas son las exigencias que estamos haciendo. Y Tela no es la excepción de esta problemática también, Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio de esa linda ciudad. Bueno, ya mis compañeros han resumido nuestros problemas que tenemos como región. En el caso nuestro en Tela somos el destino más visitado a nivel nacional en turismo. Ya ustedes saben de eso. Pero a nosotros como teleños nos da un poco de pena cuando van los turistas y nos dicen, fíjese que no pude llegar. ¿Por qué? Porque caí entre baches y se me estallaron 2 llantas. O sea, no pude llegar. Y el dinero que traía para consumir en los restaurantes, tuve que comprar llantas y regresarme, porque ya no vengo a hacer nada aquí. Entonces nosotros le estamos apostando a esos 4 carriles que dejaron construidos y dejaron botados. O sea, según ellos, construidos en ciertos sectores, ¿verdad? Pero lo que hicieron fue destruirnos las calzadas de la carretera. Ahora usted lo saca una rastra, lo saca un bus, ¿verdad? Pues usted sabe cómo se maneja aquí. No tiene donde orillarse y no le toca de otra que darse vuelta. Así es. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo que queremos como ciudad es tener condiciones correctas para poder
inyectarle a la economía para poder producir riqueza y disminuir la pobreza en el país. Los va a recibir el ministro de Desarrollo Económico, pero yo esperaría, Pedro, que los reciba con el ánimo de ayudarles. Y el llamado una vez más al secretario privado de la presidenta, Héctor Manuel, les prometiste a ellos que les ibas a ayudar. Sí. Cúmpleles, porque si no la gente se decepciona, se desgastan como gobierno, se desgastan como partido. Mira la factura que Honduras le ha pasado a los nacionalistas y a los liberales. Así es. ¿No quieres tú eso mismo para el partido? Cuando prometan algo, cúmplanlo. La pausa y volvemos.